Vamos a abordar innovación en ambas patologías. Por un lado en psoriasis, por otro lado en artritis psoriásica, así que tenemos la presencia de una dermatóloga y un reumatólogo, dos buenos amigos de Acción Psoriasis, dos excelsos profesionales a los cuales me va a dar mucho placer el darles la bienvenida, a la doctora Raquel Rivera, que es dermatóloga del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Doctora Rivera, Raquel, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, y también vemos al doctor Alejandro Muñoz, que es reumatólogo, está en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y es miembro también de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Reumatología. Doctor Muñoz, Alejandro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, creo que sí. Gracias a los dos. Vamos a hablar de artritis de psoriásica y psoriasis, que evidentemente tienen antes lo hablaba yo con la doctora Rivera, tienen una relación bastante importante, ¿no? Uno de cada 3 personas que tiene psoriasis va a hacer una artritis psoriásica, doctora Rivera. Sí, aproximadamente. O 1 de cada 3 pacientes con psoriasis tienen artritis psoriásica. Sí. Por eso, es importante que los dermatólogos sepamos reconocerlo para poder diagnosticarlo lo antes posible, porque un diagnóstico precoz evita secuelas que pueden dejar la inflamación articular si no se trata de forma adecuada. Porque está claro, quien hace el diagnóstico es el dermatólogo antes que el reumatólogo, doctora. El dermatólogo tiene que sospecharlo porque en la mayoría de los pacientes lo que primero comienza es la psoriasis. Sí. En la mitad de los pacientes la psoriasis empieza primero y luego aparece la artritis. Claro. En un 25% de los pacientes aproximadamente empiezan las dos cosas a la vez, la psoriasis y la artritis. Y hay un 25% aproximadamente de los pacientes que empiezan primero con la artritis y luego desarrollan psoriasis en la piel. Por eso, ya digo, como en la mayoría de los pacientes empieza primero la piel, pues hay que estar ojo a visor para que no se nos pase y hagamos un diagnóstico de artritis lo antes posible, si es que aparece, que no aparece en todos los pacientes. Aunque solo sea por estadística, 1 de cada 3, pero es cierto, doctor Muñoz, primero son ustedes los que ven una artritis. Sí, claro. La verdad que hay un muy buen feedback entre dermas y reuma en este sentido. Tiene que ser fundamental. Sí, además, yo creo que hay mucha caprichosidad porque podemos diagnosticar un paciente con artritis psoriásica y no tiene psoriasis el paciente, la tiene un familiar de primer grado. Fijaros la caprichosidad de esta situación, ¿no? Yo creo que mi compañera estará de acuerdo en que en muchas ocasiones y en otras tantas el paciente, la artritis, por el contexto, es una artritis que forma parte del grupo de las espondiloartropatías. Bueno, empiezas a vislumbrar y le preguntas si hay alguna lesión descamativa y el paciente te dice que en la línea interglútea hay una. Entonces, cuando lo lanzamos a los compañeros de derma, pero sin lugar a duda el flujo dermatología-reuma, ese flujo aferente, quizás el más nutrido, claro que sí. Y el tratamiento, doctora Rivera, una vez se ha hecho el diagnóstico de las dos enfermedades, ¿van en paralelo o usted va con la psoriasis y el doctor Muñoz va con la artritis psoriásica, cada uno al ritmo que vaya marcando la enfermedad? ¿Cómo va este tema? Tienen que ir en paralelo obligatoriamente, porque se trata de la misma enfermedad. De hecho, desde que compartimos muchos tratamientos para la afectación cutánea y para la afectación articular, se han desarrollado muchas consultas conjuntas de reumatología y de dermatología, precisamente para esos pacientes que no terminan de ir bien con algún tratamiento, consensuar y poder tomar decisiones compartidas, porque es fundamental que el paciente tenga un mensaje. O sea, no podemos la piel ir por un lado y la articulación por otro. Para que el paciente esté bien controlado, tienen que estar bien controladas tanto la piel como la afectación articular. También creo yo.
También entiendo que un reumatólogo, si el paciente en la anamnesis le dice que tiene psoriasis, pues también estará un poquito ojo a visor de que no pueda Sí. tener o que pueda desarrollar una artritis psoriásica a futuro, ¿no? No, y además, si no controlamos tanto una área como otra, en mi opinión, vamos, la piel es muy sensible a la situación de dolor. Es decir, si ese paciente no controla su dolor articular, la psoriasis per se va a ir mal. Yo creo que estará de acuerdo conmigo la compañera que es una enfermedad también donde el estrés emocional tiene mucho que ver. Y luego yo creo que estaremos de acuerdo en que se trata de la enfermedad psoriásica. Ya no hay artritis psoriásica o psoriasis, ya al enfermo o se está promulgando el concepto de enfermedad psoriásica porque sabemos que es muy poliédrica la enfermedad. No se queda ni en la articulación ni en la piel, sino que va más allá, claro. Como se dice ahora, es muy transversal. Hay mucha comorbilidad, ¿no, doctora Rivera, hoy en día, en este momento, en lo que bien dice el doctor Muñoz, la enfermedad psoriásica? Sí, bueno, las comorbilidades son aquellos problemas que se asocian a una enfermedad y que muchas veces comparten los mismos mecanismos patogénicos, los mismos mecanismos de producción, ¿no? Pues como eso, como la artritis, pero hay otras comorbilidades, como por ejemplo puede ser la enfermedad cardiovascular, el hígado graso o la depresión. La depresión y la ansiedad es la comorbilidad más frecuente que tienen los pacientes con psoriasis. Y a veces, pues eso, es importante abordar este tema y porque el paciente sufre y porque bueno, pues podemos ayudarle. Para eso, vamos, somos sus médicos, ¿no? Entonces, ya digo que la psoriasis es un problema que va más allá de la piel y sobre todo, especialmente en las formas graves, hay que abordarla como una enfermedad sistémica, ¿no? Y hay que hacer un despistaje de muchas cosas que es lo que intentamos hacer en la consulta con los pacientes. Evidentemente hemos tenido una mesa exclusiva de COVID-19, pero por lo que está diciendo la doctora Rivera, no está de más, doctor Muñoz, ya que habla de depresión, habla de ansiedad, usted hace un momento hablaba de estrés. Hombre, la situación en la que estamos no es para ninguna enfermedad, evidentemente, para ninguno de nosotros, pero para un paciente con enfermedad psoriásica no es lo más beneficioso. Muy buena pregunta. Nosotros desde que comenzó todo esto hemos trabajado mucho en un concepto que es antiguo, que es el concepto de la sarcopenia, ¿vale? Como el confinamiento, el paciente ingresado. Daros cuenta que el ingreso de estos pacientes se hace en una habitación donde apenas pueden deambular. Y, por supuesto, los pacientes que tristemente acaban en UCI son pacientes que su aparato locomotor se va a ver muy mermado por ese concepto de debilidad muscular. La debilidad muscular conlleva una debilidad articular y estamos viendo, la verdad, que unos cuadros de rebrote que no solamente vienen por este caso de estrés emocional, sino también per se por un fallo estructural miofibrilar de estos pacientes, con un contexto muy como el que estamos hablando, ¿vale? De falta de apetito, el input alimenticio no es el más adecuado, el paciente no se mueve, el fármaco que se está administrando no se metaboliza del mismo modo y nos estamos encontrando con situaciones a las que no estábamos habituados. Claro. Sí, claro sí. que sí. Estamos en una nueva era, que duda cabe, Sí. triste, pero nueva y que tendremos que adaptarnos sin duda alguna. Por cierto, en los últimos meses ha habido menos consultas, menos visitas, personas que están padeciendo más en su casa, en su intimidad, la psoriasis, doctora Rivera. Bueno, en los últimos meses, desde mediados de marzo, las consultas presenciales se anularon. Se han suspendido, sí. Se suspendieron las consultas programadas. Entonces solo hemos atendido urgencias y lo que hacíamos era consulta telefónica o consulta telemática. Nos poníamos en contacto con los pacientes a través del teléfono, a través de email, y yo creo que eso ha permitido que los pacientes
crónicos que ya están en tratamiento pudieran continuar con el tratamiento y tuvieran un contacto con la consulta, con el médico, con el hospital, sin necesidad de ponerles en riesgo de que acudieran al hospital. O sea que bueno, ya empezaremos a retomar las consultas, pero hoy por hoy se ha impuesto el teléfono y el mail. Hoy por hoy y para siempre. Yo creo que también para siempre. Además, porque estamos hablando de dos patologías que son visuales, ¿no? Son bastante visuales, es decir, ustedes y yo nos estamos viendo ahora y yo podría enseñarles una artrosis o podría enseñarles una artritis psoriásica o podría enseñarles una psoriasis. Y ustedes la podrían ver, doctor Muñoz, perfectamente a través del videoteléfono. Hombre, nosotros lo tenemos un poquito más difícil que los dermas porque bien es cierto que la visual viene más por la analítica, que a nosotros nos ayuda mucho el control analítico, esos famosos reactantes de fase aguda, el control de determinadas células de la sangre o determinados marcadores. La psoriasis, a diferencia de otras enfermedades reumáticas, no tiene un marcador específico, es decir, la artritis reumatoide tiene su factor reumatoide, el lupus tiene su anticuerpo. Ahí estamos un poco desprovistos. Entonces, pero sí es cierto que con una visual, sobre todo en pequeñas articulaciones o articulaciones del pie, se puede acelerar mucho. Nosotros hemos tenido muchos problemas a la hora de muchos de nuestros pacientes están con corticoides orales o con antiinflamatorios. Ya sabéis que al principio de la pandemia hubo mucha información no demasiado científica sobre el uso controvertido de estos fármacos en pacientes COVID, probablemente por una mala imputación estadística a la hora de los primeros análisis. Entonces ahí hemos tenido mucho paciente que se ha presentado en la consulta a preguntar. Pero bueno, indudablemente estoy muy de acuerdo con la doctora Rivera y hemos actuado, yo creo que igual con la telemedicina. Innovación, ¿qué podríamos destacar? ¿Qué sería para usted, Raquel, lo más innovador de los últimos meses en psoriasis? Los tratamientos, los nuevos tratamientos que están viniendo a los hospitales y a los que pueden acceder los pacientes, pues los inhibidores de la interleuquina 23. Para mí esa ha sido la principal innovación. Tema de diagnóstico, por ejemplo, pues es que en psoriasis nosotros diagnosticamos viendo a los pacientes, ahí no hay mucha innovación. Yo creo que lo principal ha sido la innovación terapéutica. Las interleuquinas, las citoquinas, yo creo que son los nombres médicos de moda, en este caso el número 23, ¿no? Ahora se está hablando de la interleuquina 6, etcétera. En lo que a artritis psoriásica se refiere, don Alejandro, ¿alguna innovación a destacar? Hombre, para nosotros, desde finales del año pasado, en torno a octubre del 2019, pues recibimos la grata noticia de, por no decir nombre, pero una pequeña molécula, ¿vale? De los llamados inhibidores de la SINA, pues ya tuvo, según el posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad, indicación para uso en artritis psoriásica, ¿no? Para nosotros estas pequeñas moléculas que las hemos utilizado en el campo de la artritis reumatoide, la verdad es que nos amplía el abanico de posibilidades junto a IL-1223 y junto a los tradicionales anti-TNF. Estas pequeñas moléculas a nosotros, particularmente a muchos de nosotros, nos está sorprendiendo positivamente por su rapidez en áreas como el dolor. ¿Y están indicados, por ejemplo, doctora Rivera, estos inhibidores de la interleuquina 23 para unos tipos de psoriasis en concreto? Lo digo porque nos interesa sobre todo que cualquier avance esté al alcance, valga la redundancia, de todas las personas. Si está indicado, evidentemente. ¿Está indicado para algún tipo específico de psoriasis? Bueno, está indicado para la psoriasis en placas, que es la forma más frecuente que vemos de psoriasis. Sí. Y en las formas graves moderadas. En España, además, el índice de posicionamiento terapéutico, o sea, el Ministerio lo que ha determinado es que estos fármacos biológicos inhibidores de interleuquina 23 se utilicen además en aquellos pacientes que hayan fracasado
o no se les haya podido dar otro biológico y en concreto anti-TNF. Uh-huh. Por cierto, estamos de cara al buen tiempo, estamos de cara al verano y siempre se ha dicho que, salvo excepciones, el sol y la psoriasis son una muy buena pareja de baile. Lo están esperando los pacientes con psoriasis el poder tomar, no sé cómo será este año, aunque sea salir a la terracita o salir al balcón, el sol siempre se agradece, ¿no, doctora? Sí, el sol es una fuente de vitamina D y es fuente de vida. De hecho, nosotros tenemos un tratamiento que es la fototerapia, sí, para los pacientes con psoriasis y que no tienen artritis, y es un tratamiento de eficacia comprobada. Lo único que también advertimos que hay que tomar el sol con precaución y con moderación, porque también abusar del sol o exponerse a quemaduras puede producir, en pacientes con psoriasis, puede producir brotes de psoriasis si uno se quema, y a largo plazo puede aumentar el riesgo de cáncer de piel. Entonces hay que tener sentido común también para tomar el sol. Como en todo, con precaución, siempre con precaución. Yes. Don Alejandro, una pregunta básica. ¿Cuáles son los primeros síntomas más habituales de una artritis psoriásica? Para que una persona pueda acudir, que eso sería lo ideal, en los primeros estadios, ¿no?, al reumatólogo, que siempre va a ser más agradecido luego el tratamiento. Claro. Para nosotros tiene 3 áreas, ¿no? El primero es el ritmo del dolor, ¿vale? El ritmo del dolor para un paciente que tiene una artritis es un ritmo inflamatorio. Para que lo entendáis, duele más en reposo y por las noches, ya, ¿vale? A diferencia del dolor osteoartrósico, que duele más por las mañanas, a lo largo de la tarde. A mí me parece ese un punto crucial. Es el ritmo inflamatorio, a diferencia del ritmo mecánico, que es propio de la artrosis o de alguna otra enfermedad degenerativa. Luego, la simetría, cuando hay un paciente que se le inflama una mano o un carpo o un dedo y luego aparece una simetría en la otra mano, a mí me parece interesantísima esa posibilidad. Por tanto, primer punto, el ritmo. El segundo, la simetría. Sí. Y luego, pues también, cómo responde a tratamientos convencionales. Si es una artritis propiamente dicha, la respuesta a antiinflamatorios convencionales va a ser pobre, ¿vale? Entonces va a remitir escasamente y va a necesitar ya de tratamientos inmunosupresores, glucocorticoides y otros tantos. Entonces, esos 3 casos me parecen muy por andar por casa: ritmo inflamatorio, simetría y pobre respuesta a los antiinflamatorios naturales, o sea, habituales, perdón. Yo entiendo que el diagnóstico, en términos generales, es bueno en ambas patologías, siempre bien tratadas, lógicamente, siempre cogidas lo más a tiempo posible. Ella me lleva, si podemos hacer, doctora Rivera, un repaso rápido de las terapias que tenemos hoy en día disponibles para las personas, que son muchas, que en España creo que hay cerca de 1 millón de personas, podríamos establecer en números redondos, 1 millón no está nada mal, 1 millón de personas con problemas psoriásicos. ¿Qué terapias disponen ustedes como dermatóloga, doctora Rivera, para hacer frente a esa psoriasis? Bueno, el arsenal terapéutico es muy amplio y lo primero que tenemos que establecer cuando estamos ante un enfermo con psoriasis es la gravedad que tiene la enfermedad, ¿no? Porque no es lo mismo tratar una psoriasis leve, pues, que una psoriasis grave, moderada, o un paciente que tiene también artritis. Entonces, la gravedad de la psoriasis va determinada por varios factores. Uno de ellos es la extensión. Hablamos de que si el paciente tiene más de un 10%, más de 10 palmas de superficie afecta, pues ya estamos ante una psoriasis moderada grave. También aquel paciente que tenga afectación de zonas especialmente sensibles, como puede ser la cara, las manos, los pies, la zona genital, pues eso también son enfermos que a veces necesitan un plus de tratamiento. Y bueno, por supuesto, las comorbilidades, lo que hablábamos antes, el paciente que tiene artritis o tiene algún otro problema. Las formas leves las solemos tratar con tratamientos tópicos, fundamentalmente corticoides y derivados de la vitamina D.
algunas las lesiones que afectan a cara o pliegues o zona genital. A veces ahí utilizamos inmunomoduladores tópicos como el tacrolimus o el pimecrolimus, la verdad es que con aceptables resultados. Aquellas formas de psoriasis que son graves o que no responden a tratamiento tópico, podemos emplear fototerapia, como he dicho antes, que la tenemos disponible en muchos hospitales. Y aquellos pacientes que no pueden hacer fototerapia, pues ya tenemos fármacos que llamamos sistémicos clásicos, que en España el que más usamos es el metotrexato de lejos. También tenemos retinoides orales, como el acitretino, pequeñas moléculas. En nuestro caso no tenemos tantas opciones como los reumatólogos, porque fármacos como el tofacitinib o el baricitinib no están indicados si el paciente no tiene artritis. Nosotros usamos apremilast. Y luego están los biológicos, que tenemos desde todo el grupo de los biológicos que inhiben el TNF-alfa, a los que inhiben la interleuquina 12-23, los que inhiben la interleuquina 17 y los últimos en llegar, que han sido los que inhiben la interleuquina 23 específicamente. ¿Y cuál es el arsenal terapéutico que tienen ustedes en reumatología, doctor Muñoz, para la artritis psoriásica? En ese sentido es muy simétrico a lo que ha comentado la compañera, la doctora Rivera. Solamente quizás lo que ha dicho, ¿no? Hay un Janus quinasa, una pequeña molécula que solamente tiene indicación de artritis psoriásica y no de psoriasis. El resto hay mucha simetría. Hay algunos puntos divergentes, por ejemplo, el uso de corticoides orales. Ya sabemos que en muchas ocasiones desencadena un brote cutáneo. Sin embargo, para nosotros nos permite un fast track muy rápido, a veces para un brote, nos permite tratar un brote muy rápidamente, y ahí yo creo que estará de acuerdo la doctora Rivera que hay veces que convergemos un poco. Pero bueno, yo creo que es la única línea donde puede comprometerse pero bueno, son tratamientos, insisto, muy puntuales para situaciones de brote. Pero por el resto, quitando esas pequeñas moléculas, el resto del tratamiento es igual. Nosotros estamos trabajando sobre todo mucho en el diagnóstico precoz con la ecografía musculoesquelética y nos está dando muy buenos resultados. Es decir, para mí una innovación hoy día es tratar la artritis en fase precoz o incluso preclínica. Y eso la ecografía está dando muy buenos resultados. Pues un placer, doctora Raquel Rivera, Hospital 12 de Octubre, Madrid. Un placer, doctor Alejandro Muñoz, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. Gracias, cuídense mucho. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctores.